Bueno, y este 17 de junio, como cuando me preguntaron por quién iba a votar, pues obviamente voy a votar por, por el que no nos va a llevar a la perdición, el que nos va a llevar el país a la continuidad de 200 años de corrupción y de elitismo. Y pues muchas personas deberían por lo menos pensar en que votar por Duque, por el uribismo, es mantener la misma continuidad de siempre. Y realmente lo que cuando me preguntaron yo respondí por quién va a votar o cuál es el contendor real de estas elecciones, y lo que dije fue el fraude, votar contra el fraude. Y ese es realmente el verdadero obstáculo, el verdadero enemigo con el que se enfrentaría Petro. No es realmente Duque. Si las elecciones fueran justas y limpias, hace bastante tiempo la derecha habría salido del poder, pero todas estas elecciones han sido una continuidad de fraudes, una continuidad de engaños, y ha ganado por eso siempre el que tiene mayor maquinaria, el que tiene mayor tráfico de influencias, el que puede comprar más votos, el que maneja la registraduría, el que maneja los empleados, el que maneja los funcionarios, el que maneja las nóminas, y no realmente el que quiere la población. Ha disminuyó la abstención, pasamos al 50 y algo por ciento, más de la mitad de la población electoral votó en estas elecciones. Aumentó el número de personas que suelen ir a votar. Eso pues es también un precedente, que las personas están confiando en un cambio. Y pues de todas formas, así gane Duque, vemos que ya por lo menos hay menor temor, porque Petro sacó un gran resultado, a pesar de que me mantengo y me sostengo en que siempre ha habido manipulación y fraude. El flujo, la intención que se reflejó, que se refleja en las calles, en la población desde hace décadas, por lo menos quedó plasmada en votos. Hubo control de testigos electorales. Eso en cierta manera ayudó a despertar a muchas personas y la conciencia de jurados para no venderse ni estar pendientes de la votación. En mi puesto de votación ganó Petro, en Soacha ganó Petro por encima de Duque. En mi puesto de votación ganó Petro por encima de Duque con bastante ventaja, y le siguió Fajardo. Solo en una mesa, de 14 mesas en mi puesto de votación, de 15 mesas, solo en una mesa ganó Duque. Y en las otras mesas ganó Petro. No, creo que en una ganó, no, ganó en más de una mesa, ganó como que dos o tres mesas de las 15 mesas ganó Duque, pero solo en una ganó como por más de 20 votos, en las otras ganó contra Petro por muy baja ventaja, y en el resto de las 12 mesas fue Petro el que ganó de manera pues arrasadora, lo pasó por encima. Más o menos Duque tuvo 70 votos, digamos, en una mesa, y en la otra 120. Siempre hubo una diferencia bastante grande. En algunas ganó, en una mesa, solo en una mesa ganó Fajardo, y en las otras mesas también Fajardo estuvo bastante cerca. A veces le ganó a Duque. Duque, definitivamente en mi puesto de votación pues no era mayor la aceptación de Duque. Se notaba que hubo bastante petrista y apoyando el Partido Verde. Eso pues es un indicador que pues hubo bastante control, y que las personas en Soacha, y que Petro en Soacha logró tener una gran aceptación. Sin embargo, revisando E14, verifiqué que en una de las mesas hubo una quema e incineración de 57 votos, y en otra hubo la incineración de un voto. Y eso debería verificarse,
porque ¿de dónde van a salir votos de más? Quiere decir que alguien depositó votos originales de más. 58 votos fueron detectados. Votos originales, votos de la registraduría marcados, que fue en la mesa que se incineraron estos votos, ganó de todas formas Petro, pero Duque obtuvo en esa mesa 100 votos. O sea, y dentro de los votos que se anularon, que se incineraron, eran votos pues que iban para Petro, que se quemaron votos para Petro y votos para Duque, pero el que más obtuvo ventaja, mirando las estadísticas de todas las mesas, el que más obtuvo ventaja fue Duque. Entonces es bastante raro porque una cosa es cuando, por ejemplo, en los C14 que alteran los números, verificando esos C14 ya no hubo alteración de los números, sí hubo algunos errores que apareció en observación, como en una que aparece Germán Vargas Lleras con 18 votos, entonces le repisaron y eran 18 votos, le habían dado un voto de más. Se llenó mal el encabezado del E14 donde hacían el total de votos de sufragantes, total de votos en urna y total de votos incinerados. Hubo algunos errores en llenar eso, no, eso demuestra falta de capacitación de los jurados, no hay una apropiada capacitación de los jurados, pero en general sí hubo, en general hubo, los votos no hubo enmendaduras que se miraran como en los otros E14 que estuvieron mostrando por internet, en la cual se nota que obviamente hay un fraude y una intención. No se ve como esos errores de que pasa de 18 a 19, bueno, se pasó un voto y corrigen, está bien, pero en lo que muestran por las redes en internet sobre los E14 adulterados, fraudulentos, son una corrección de 5 a 107 votos o a 105 votos, que agregan un 1 para hacer los 100, eso ya es ridículo, es absurdo que se cometa un error y va a hacer una corrección de ese tipo. Eso obviamente es una intención, demuestra, hay un indicio bastante grave que es para dar votos, no es un error que uno pueda decir se equivocó. En los errores que se muestran en mi puesto de votación solo hubo una corrección de votos, que fue la de Germán Vargas Lleras, de un voto, 18-19, pues es lógico, y observación que se hace sobre la enmendadura de votos en blanco, que como habían dos votos en blanco se equivocaron en el voto, marcaron los votos en el primer voto en blanco y eran el segundo, entonces tuvieron que tachar arriba para ponerlos abajo y dejaron en las observaciones la enmendadura. Toda enmendadura, si están bien capacitados los jurados, saben que toda enmendadura tiene que quedar registrada en las observaciones, pero la mayoría de votos fraudulentos no hay ninguna observación porque lo que están haciendo es realmente adulterar y no pueden justificar con una observación por qué pasa de 5 votos a 105 votos, es ilógico. Y lo que sí es realmente preocupante es que hayan incinerado votos, porque de dónde van a aparecer votos de más, cómo es que una persona va a votar si son 100, 100, 235, más o menos eran 300 electores en ese puesto de votación y incineraron 57 votos, quiere decir que votaron 350 por decir, habían 350, votaron 350, pero aparecieron 407 votos. Obviamente ahí hay un fraude, hay una intención fraudulenta de engañar a las elecciones, de depositar más votos, y se supone que una persona del común no puede tener más votos. ¿Cómo va a llegar con más votos? O que le hayan dado los votos afuera y tiene que verificar la fiscalía el número de serie de los votos, porque ellos tienen una marca para verificar si esos votos son de la misma mesa o si esos votos fueron entregados desde afuera, tienen otra serie para que una persona ya llegaba con los votos marcados y con eso determinar esos votos que no pertenecen a la mesa por quién estaban marcados. Con eso se puede deducir, porque si con el número de serie de los votos que están ahí puede uno saber cuáles votos son los que ya venían marcados y a favor de quién era que se iba a hacer, a favor de quién era que se estaba haciendo el fraude.
y, y pues eso tendría que hacerlo la fiscalía porque no, pues no un civil o una persona de común no puede hacerlo, tiene que hacerlo directamente ya la fiscalía como una denuncia para verificar este delito electoral y pues es grave y deberían estar ahorita también verificando porque eso no lo han publicado, solo publican las enmendaduras pero no están publicando los votos incinerados y hay que verificar el número de votos incinerados para verificar o para encontrar indicios sobre el fraude que correspondería a depositar votos, ya tener votos marcados y depositarlos en las urnas. Y como nuestro sistema electoral lo que dice es que cuando ahí se sacan al azar, se anulan, pues se perjudica a cualquier candidato, porque se anulan votos al azar. Pero si usted logra depositar muchos votos de un candidato, por la simple ley de probabilidad es más fácil que saquen votos de los que ha depositado personas que sí votaron, porque si son más votos fraudulentos, pues probablemente van a conservarse, y mayor probabilidad que entre más votos fraudulentos se depositen, mayor probabilidad que estos votos se conserven, no sean anulados, no sean eliminados por el azar. Por lo tanto, se termina favoreciendo fraudulentamente a un candidato. Así lo dice nuestro sistema electoral. No plantea el uso del serial de verificar el voto y anular los votos que no pertenezcan a la mesa, pero existe la posibilidad que los mismos jurados se hayan prestado, los que hayan estado en esa mesa se hayan prestado, porque si el serial es de esa mesa, quiere decir que ellos entregaron esos votos o permitieron que les robaran los votos en esa mesa para depositarlos fraudulentamente. Fueron más de 57 votos y pues es difícil que 57 votos sean depositados cuando la urna está al frente del jurado. Tiene que haber una complicidad de los jurados para que, o sea, sería muy raro que no se hubieran percatado, pero los indicios es que tiene que haber y la probabilidad que los jurados de esa mesa estuvieron favoreciendo y permitiendo que se depositaran más votos ya marcados de personas que no estaban inscritas o que ejercieron más de una vez su derecho al voto. Eso hay que investigarlo. Y en el caso sobre quién se va a votar, pues debe votarse eh, por, por Petro, hay que votar por Petro, no votar por Duque. Se demostró que la izquierda a nivel histórico, estas elecciones han sido en las que más oportunidad ha tenido de llegar a la presidencia. Todavía existe la posibilidad en segunda vuelta, que las personas que iban a ser perseguidas por el uribismo están más protegidas, deben sentirse más confiadas, más seguras, porque más personas valientes votaron valientemente, hicieron respetar su intención de voto y pues hay una, ya por lo menos así se pierda, hay una oposición que va a impedir que sean perseguidos, porque para que haya persecución tiene que ser uno realmente una minoría, y como minoría es fácil perseguirlo y durante los 4 años que tienen para gobernar pueden perseguirlos, pero en este momento demostrando que son una gran mayoría, son realmente casi la mitad de los votos, eso da una mayor seguridad y una mayor confianza de que se puede prevenir esta persecución, que se puede convertir en un factor real de poder de este país, que no van a poder tomar medidas arbitrarias de persecución, sino que va a haber una oposición fuerte, y eso se refleja en los votos. A pesar del fraude, como digo que lo insisto, también se demuestra que a nivel de la estrategia, de la táctica, como el ajedrez, se puede vencer el fraude. Se puede vencer porque están ellos obligados a reconocer unos votos y a una intención de votos para no perder la confianza ni la credibilidad. Y esto quiere decir que se ha acorralado, se ha logrado acorralar a la corrupción, se ha logrado acorralar a las élites, a la gente que tiene el poder, se ha logrado acorralar para que tengan que reconocer unos resultados y tengan que reconocer la intención de voto,
y la cantidad de personas en Colombia que están dispuestas a dar su voto por un cambio. Entonces están acorralados, porque esto no es que se lo hayan dado por querer o porque realmente las elecciones son limpias y que gane el que quiera ganar, no, es porque se ha logrado acorralar a las élites, a Estados Unidos, que patrocina la guerra en Colombia y que patrocina a los gobernantes de derecha, que ha patrocinado las dictaduras en Latinoamérica y que es el que patrocina las llamadas revoluciones, entre comillas, de colores, que patrocina todas estas formas ocultas de fuerza y de dictaduras, porque lo que existe acá y ha existido es una dictadura de las élites patrocinadas por Estados Unidos, y es el que vive constantemente renovando todo su arsenal de artilugios y de guerras para poder seguir sometiendo a estos países sin que la democracia y sin que el pueblo opine, sin que tenga ningún peso, y que hayan sido reconocidos en estas elecciones de esta manera en las urnas es porque han sido obligados tácticamente y dentro de esta estrategia de poder han sido obligados a que de todas formas se reconozca este resultado y que se les tenga que dar una cantidad de votos y que no se puedan ocultar. Entonces, y esta táctica que ha sido, que ha ganado, porque eso es una victoria que hay que anotar a la gran parte de Colombia que ha votado y que ha apostado por un cambio en Colombia. Hay que anotarles esa victoria y que han derrotado las maquinarias y que han derrotado a una potencia, que han derrotado a Estados Unidos y su maquinaria de guerra, que han derrotado el miedo, el terror, han derrotado al paramilitarismo hasta ahora en primera vuelta, y que se puede seguir y se puede avanzar por el mismo camino para llegar a una victoria contundente y que se puede ganar, pero hay que seguir obligando y hay que seguir acorralando a esta potencia, a Estados Unidos. ¿Y de qué manera se puede seguir acorralando? Uno, que miren que no pueden seguir apostando a la derecha de siempre, no pueden seguir apostando a la oligarquía, no pueden seguir apostando al paramilitarismo como una forma de ganar, que van a perder, así ganen ellos, que el país va a perder, que Estados Unidos va a perder, que el empresariado va a perder, que no les va a ser fácil imponer sus ideas y su política y sus paquetes neoliberales, que tienen mucho más que ganar permitiendo que este país sea libre, que este país se autodetermine, que este país tenga el derecho a decidir y a tener una mejor opción y a tener unas políticas sociales justas de equidad social, que tienen más que ganar los países vecinos y que tienen más que ganar las potencias, tanto capitalistas, neoliberales, como las potencias de izquierda, como todo el mundo, como la ONU y como el país, que haya aceptado la Carta de Naciones Unidas, que haya aceptado la defensa y el respeto de los derechos humanos, tienen mucho más que ganar. Y de esa manera hay que seguir acorralándolos, hay que seguir acorralándolos, demostrándoles que ya no es el tiempo de seguir con dictaduras, que ya no es el tiempo de seguir masacrando, que ya no es el tiempo de seguir manteniendo élites, sino que es el tiempo que sea el pueblo el que gobierne y que el pueblo los puede acorralar y puede hacerse al control y tiene la capacidad para administrar al país y administrar su economía, y que una economía administrada por las mismas élites de siempre va a fracasar, y va a fracasar para ellos que vienen aquí a tratar de saquear este país, y que el saqueo ya no es un negocio, y que la invasión ya no es un negocio, y que la guerra y la guerra imperial como la mantienen en Medio Oriente no es un negocio, y que Medio Oriente demuestra de cómo Siria ha logrado sacar al terrorismo y cómo ha logrado sacar a los países que tratan de interferir en su política y en su autodeterminación, y de cómo eso ha sido nocivo, y que para Europa el mismo presidente de la Unión Europea ha dicho cómo la estrategia primitiva que ha mantenido el imperio, que esta estrategia imperialista que ha mantenido Estados Unidos a través de la OTAN y a través de las sanciones económicas, del bloqueo, de la guerra económica, es inviable. Lleva a Europa realmente a la crisis, lleva a Europa al desastre, lleva a Europa a la pobreza, lleva a Europa a la fragmentación, lleva a Europa al subdesarrollo.
Y ya lo ha dicho la Unión Europea, que no deben seguir con esas mismas políticas y que esas políticas no los llevan a ninguna parte y que es el momento de implementar nuevas políticas, políticas más avanzadas, políticas civilizadas, no políticas de la barbarie. Y eso lo está apostando ahora y está en discusión y en debate en la Unión Europea. Y eso sirve para demostrarle también a esos países que quieren interferir en las elecciones de Colombia y a esas empresas y a esos grupos que tienen intereses económicos en estos países para demostrarles y decirles que esas políticas y esas tácticas y esos hábitos y esas metodologías de saqueo, esas metodologías de imponer un gobierno títere, ya no sirven, no son viables, son dañinas para ellos mismos. Y que hay que apostar por un nuevo gobierno, por unas nuevas propuestas y que eso es lo que propone Petro. Tenemos en este momento el apoyo de Petro, apoyos nuevos, y en el caso de Duque, los apoyos que dice que son nuevos no son nuevos porque ya se vieron reflejados en la primera vuelta. También hay que seguir acorralando pues a estas estadísticas, a estas personas que controlan las estadísticas y que hacen los fraudes a través de, de las estadísticas que las muestran como no es fraude porque las estadísticas lo dijeron. Entonces hay que acorralarlos también con las estadísticas y hay que acorralarlos demostrándole que matemáticamente ya otro resultado distinto es una demostración de un fraude horroroso, grosero y burdo, porque matemáticamente Duque no tiene de dónde más sacar votos, mientras Petro sí tiene de dónde. Que lo que hizo Fajardo fue algo bastante desleal y sí, pone la situación difícil no en el sentido práctico de los votos que se puedan obtener y de la victoria que pueda obtener, sino es sucio, es bajo, es ruin, es desleal, porque debilita el cerco contra las estadísticas, debilita el cerco matemático y él como matemático debería saberlo y debería ser consciente del daño que le ha hecho y a la candidatura y a la opción que tiene por primera vez en la historia de Colombia la alternativa, el cambio, el pueblo para ganar. Que sí, que lo reflejamos ideológicamente como izquierda, pero que son muchos más sectores que la sola izquierda. Hay muchos más sectores que uno no puede denominar como izquierda. El mismo petrismo no se puede considerar de izquierda y en su nacimiento no se considera de forma restrictiva, ya estricta, como de izquierda, pero que como los apoyos que se tienen y las personas que han confluido, lo denominamos como un bloque de izquierda, sí, lo denominamos como un bloque de izquierda, como un bloque alternativo, como un bloque de cambio, como un bloque popular, y es la primera vez que este bloque distinto a las oligarquías, distintos a las mafias, distinto a los ricos, distinto a las personas que han recibido la, la orden, han recibido la promesa, han recibido la bendición de la monarquía española y luego de cualquier otra potencia como lo hacen ahora de la embajada de Estados Unidos, reciben la bendición para poder gobernar y que son 200 años que hemos vivido esa misma historia y ese mismo círculo vicioso y que es momento de cambiarlo. Y es momento de cambiarlo y es históricamente donde las elecciones donde más se ha tenido la oportunidad y donde hemos visto que existe esa posibilidad y que se mantiene. Y se mantiene porque los resultados lo dieron así, mostraron un 25%, claro, siguieron manteniéndose las estadísticas de un 25 contra un 39% de Duque, que son un 14% de diferencia, 14 puntos que lleva Duque, pero que son 14% que todavía se encuentran en los otros sectores que no votaron por Petro, pero que ya no van a votar por Duque. Duque no puede sumar más votos del 39%, mientras Petro tiene un 25% y existe un 23% de Fajardo, un 7% de Vargas Lleras y un 2% de Humberto de la Calle. Duque no puede subir más porque rechazaron a Vargas Lleras, porque Vargas Lleras era una opción también
que aparecía aparte, no fue aceptada por el uribismo, porque dicen que Vargas Llera era el candidato de Santos, del gobierno actual, que nació del uribismo, que nació de la bendición de Estados Unidos, nació para seguir las directrices de Estados Unidos, pero son partidos, son movimientos que son apartes, que no se ven el uno con el otro y han manejado esa posición para dividir a la sociedad y aparecer como diferentes y que ya no se pueden ver. Ellos han creado eso en la psiquis de sus electores, de sus miembros, que es difícil que ellos se vean, se odian a muerte. Ellos se critican y critican el santismo de una manera violenta. Entonces, los votos de Vargas, que son 7%, pueden irse hacia Petro o se encontrarían divididos. Y eso es también lo que tiene que mostrar el petrismo, que con el uribismo va a ser, no existe posibilidad ni para la misma derecha ni para las mismas bases de la derecha, no existe ninguna oportunidad, no existe oportunidad para el empresariado, no existe oportunidad porque son la continuidad de la misma dictadura, de las mismas oligarquías que han existido siempre. Ellos van a gobernar es para un pequeño grupo de la población y van a gobernar para ellos y no van a poder gobernar porque aparte de todo no tienen el poder suficiente ni la capacidad de unión para mantener ellos unidos. Son personas que viven constantemente peleando entre ellos mismos y asesinándose. Uribe está siendo investigado por el asesinato de sus propios amigos, han sido asesinados en accidentes de helicópteros, han sido asesinados por sicarios. Entonces no puede mantener una unión, ni puede mantener un gobierno, ni puede decir que ese gobierno va a ser un gobierno en el que ellos van a tener oportunidad. El Patriota, que era uno de los más fieles del uribismo, que salía armado, se siente perseguido, y si ese va a ser un gobierno futuro para ellos mismos, para las mismas bases del uribismo, va a ser caótico, y cualquiera el que se una a ellos, como el vargasyerismo, como el santismo, que van a tener, o el liberalismo, César Gaviria, que dijo que iba a llevar al sector del liberalismo a apoyar a Duque. ¿Cómo va a ser un gobierno si ellos son intolerantes y están eliminando, ellos mismos se están canibalizando para tratar de mantener el poder? Ellos no tienen un poder estable. El candidato de Bucaramanga, el director del Centro Democrático en Bucaramanga, no terminó echado del uribismo, lo echaron como un perro, y él dijo que la directora general del uribismo, y esa es la que se va a mantener después de las elecciones del Centro Democrático, dijo que la directora era una porquería, no la cambiaron a ella, no le dieron gusto a las bases del uribismo para hacer al uribismo o al Centro Democrático más amplio, para permitir o darle opción o darle garantías al liberalismo o al santismo de que van a ser respetados y de que las promesas y los acuerdos que se hagan los van a respetar. No les dieron ninguna garantía, no les han dado ninguna garantía que eso vaya a ser cierto. Mantienen a una persona que es caníbal, que hizo sacar a esta persona que es un empresario de Bucaramanga, de Santander, y lo sacó. ¿Qué le dijo el tipo? Que era una persona grosera, que no recibía, que se olvidaba de las personas, que solo los utilizaba, que apenas se acordaba de ellos cuando los necesitaba y después ya ni siquiera los dejaban subir a tarima. Los miraban, dijo, como si fueran un pedazo de mierda porque fueron lo que él utilizó. Que ese es el trato que dan las directivas del uribismo a las bases, y no solo las bases, sino a gente importante del uribismo como es empresario, porque es una persona importante en Bucaramanga. Entonces, ¿qué va a esperar el santismo en el gobierno del uribismo? ¿Qué va a esperar el liberalismo en el gobierno del uribismo? Que los traten como una mierda, que no los van a dejar subir a tarima, que los van a canibalizar, que los van a sacar y los van a humillar, que los van a ignorar, que van a burlarse de ellos, que no van a respetar ningún acuerdo, que ellos se van a excusar en la guerra intestina que tienen y que mantienen para seguirse canibalizando. Ellos no tienen ya una estabilidad, no tienen un poder ni tienen una opción de continuidad y de mantener una unidad y de representar ni siquiera la misma derecha en Colombia, que hasta la persona más derechista como era el Patriota dijo que fueran a buscarlos y sacó las armas, que él estaba armado y que fueran a buscarlo porque él miraba que ahora lo iban a asesinar a él y que José Obdulio lo iba a matar y lo iba a asesinar. José Obdulio, que es el ideólogo y es el Pepe Grillo de Uribe.
que es el primo de Pablo Escobar, que ya estaba vinculado con oficinas de cobro en Medellín, en Envigado. Entonces eso es lo que le espera a los que se alíen con el uribismo, eso es lo que le espera al liberalismo y a estos grandes, gente importante en la región, en lo que les espera es la humillación. Les espera ser humillados por el uribismo y por las directivas del uribismo. Esta Nubia Martínez, que es la directora nacional del uribismo, ya lo dijo el mismo director del uribismo en Bucaramanga que echaron, es una mierda, es una persona que mira por encima del hombro y que tiene su propia rosca y que no va a permitir que otros nuevos vayan a llegar ahí, ni van a permitir al liberalismo, ni nadie les vaya a correr el butaco ni a darle privilegios a ellos. Mientras que por lo menos en el petrismo es un movimiento que hay mayor participación, que es más amplio, hay mayor tolerancia, hay mayor respeto hacia el contradictor, donde se puede realmente vivir y hacer acuerdos para cambiar este país. Tienen mayor oportunidad los empresarios en el petrismo y en un nuevo gobierno de Petro, y las directivas que hayan en el país tienen mayor oportunidad en este gobierno, porque las garantías que tienen es que de todas formas en el Congreso ellos tienen una oposición en derecha para seguir manteniendo y para seguir presionando, y sabemos que el hecho de que Petro no haya podido gobernar a sus anchas durante la alcaldía es una garantía también de que ellos pueden gobernar y no dejar gobernar en un momento a sus anchas a Petro si no se cumplen los acuerdos o si no se dan garantías para que se respete otras tendencias y a otras personas que han apoyado. No va a haber ninguna persecución como sí lo dice el uribismo. Entonces tienen que tener en cuenta eso, y que Uribe y el uribismo no puede, en este momento no está en condición de sumar más votos, que Fajardo dio un golpe bajo. Ojalá recapacite en estos días que quedan, hasta el 17, en estas 2 semanas que quedan, y recapacite para que apoye a Petro, y matemáticamente por lo menos ayude, porque de todas formas lo que diga una sola persona a él es un voto, pero es lo que nosotros buscamos, es acorralar matemáticamente, estadísticamente al uribismo, demostrar que con los números que hay, con las estadísticas que hay, no pueden ganar, y un resultado contrario es un fraude. Y lo podemos demostrar si las personas se unen, apoyan, y como Fajardo apoya a Petro y lo apoya directamente, entonces sabemos que estadísticamente, numéricamente, matemáticamente es imposible un resultado y esperar un resultado distinto. Y tendrán entonces también que los que patrocinan el fraude, financian el fraude, como Estados Unidos, la potencia, los militares que vienen como asesores aquí, las empresas que son de inteligencia que vienen a apoyar ocultas y clandestinas como empresas de estadísticas, cuando son realmente agencias de inteligencia pagadas por las inteligencias de los estados, vienen aquí que sientan que tienen que dejar de financiar porque no pueden justificar un fraude, y tendrán que entrar a negociar con Petro, con el gobierno de Petro, y mirar que es un gobierno en el que tienen mejor oportunidad, como ha sucedido en Medio Oriente y como se está planteando en Europa, que ya esas viejas tácticas de miedo, de terror, de mentira y de guerra no sirven, y que lo único que sirve en este momento es empezar a apoyar unas nuevas propuestas y nuevos gobiernos más amplios, y gobiernos que den una mayor participación para que todos ganen. Ese ha sido mi mensaje el día de hoy. Ténganlo en cuenta, de pronto el próximo fin de semana, según cómo se vayan dando las cosas, volveré a hacer una nueva transmisión, y esperemos que los candidatos recapaciten y no sigan haciéndole el juego a la incertidumbre, a la duda, de seguir haciéndole el juego no a Duque, sino al fraude, porque Duque no es nada, el uribismo no es nada, las oligarquías nunca han sido nada. Lo que ha sido realmente fuerte en estos países ha sido el fraude, ha sido el engaño, ha sido el control que tienen, la falta de democracia, el control que tienen sobre las instituciones, y de cómo llegan a corromper a los funcionarios, a las instituciones, para tratar de legitimarse. Y nosotros lo que estamos luchando y estamos en este momento peleando y realmente estamos enfrentados, no es contra Uribe ni contra Duque, es contra el fraude que ellos representan, es contra la corrupción que ellos representan, es contra la continuidad de esa corrupción que ellos representan.
y es contra eso lo que hay que luchar, y es contra esas matemáticas y esas estadísticas las que hay que pelear, y por eso pues los candidatos que han perdido tienen que reflexionar, mirar y ayudar a estas cifras, a estos números, para acorralar a las estadísticas y para que en los últimos días los que hacen fraude tengan que mirar y se den cuenta y reconozcan que no pueden seguir haciendo fraude y que no pueden seguir ganando unas elecciones y conservando sus privilegios y defendiendo sus intereses a través de la fuerza y del fraude, sino solo a través de la democracia, a través del debate, de la negociación abierta, transparente, sobre una constitución y sobre una base legal que reconozca derechos, y sobre un aparato judicial, sobre un aparato y sobre un poder ejecutivo que sea realmente eficiente y haga cumplir la ley tal cual como esté, sobre los acuerdos constitucionales y legales que existan en este país y sobre los objetivos comunes.